Hasta este momento hemos hecho un recorrido sobre las orientaciones teórico-metodológicas del trabajo docente en la educación media superior. Llegamos al punto en el que nosotros vamos a analizar y vamos a participar en esta clase donde analizaremos el tema planeación e instrumentación didáctica en las ciencias sociales, que es un tema que pertenece a la unidad de aprendizaje didáctica para las ciencias sociales 2 para el noveno cuatrimestre de la licenciatura en ciencias pedagógicas. Mi nombre es Edgar Cabrera Álvarez y soy tu tutor de unidad de aprendizaje. Para arrancar con este tema en el que vamos a hacer una distinción entre lo que es la planificación y la instrumentación didáctica, partiremos con la precisión de algunos conceptos que tienen que ver con el trabajo docente que tú vas a desarrollar en el nivel de la educación media superior y específicamente en el área de las ciencias sociales. Partiremos pues en tratar de comprender estos conceptos que tienen que ver o que tienen relación directa con la planificación, con la aplicación y con la evaluación como procesos sistematizados y organizados de la práctica docente. Nuestro primer concepto que vamos a analizar va a ser el de aprendizaje como esa modificación de conductas o de esquemas de conocimiento que se van a manifestar por una mayor interpretación, por un mayor comportamiento y una mayor percepción sobre lo que hay en el entorno. Este aprendizaje lo vamos a lograr nosotros a partir de las variables metodológicas que se configuran en el trabajo docente, pero específicamente a partir de lo que entendemos como actividad de aprendizaje. Que el modelo educativo y la propuesta curricular 2017 para la educación media superior la va a definir como las acciones específicas y flexibles que van a facilitar la ejecución de una técnica porque se va a ajustar a las características de un grupo. Es decir, que una actividad de aprendizaje van a ser todas aquellas tareas, todas aquellas acciones que va a desarrollar o que va a proponer el profesor para favorecer el logro de aprendizajes o de conocimientos en sus estudiantes de educación media superior. La actividad de aprendizaje va a estar relacionada o va a estar enunciada en base a lo que son los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados van a ser esos indicadores o esos descriptores del logro en términos de temporalidad establecidos en los programas de estudio. No olvidemos que en este nivel educativo nuestro programa de estudio se le conoce como propuesta curricular Aprendizajes Clave 2017 y que estos aprendizajes esperados van a definir lo que se espera que el alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser se van a manifestar como una competencia que más adelante también vamos a analizar. Los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que los alumnos deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos. Estos aprendizajes esperados entonces van a describir y me van a estipular a mí como maestro qué es lo que quiero lograr en mis alumnos. Tienen una intención pedagógica y sobre todo guían el destino inmediato de cualquier actividad de aprendizaje. Es decir, que cuando yo hago una actividad de aprendizaje, cuando yo propongo una actividad de aprendizaje en el aula, esta va a estar enfocada a el logro de un aprendizaje esperado. Los aprendizajes esperados, a su vez, se van a integrar en ámbitos. Y los ámbitos, pues no son más que esas agrupaciones de contenidos que forman el componente de autonomía curricular. Recordemos que desde la educación preescolar, primaria, secundaria y ahora la educación media superior se integra por diferentes componentes curriculares. Entre los componentes curriculares que vamos a destacar pues son los componentes de formación académica, campos de formación académica, áreas de desarrollo personal y social y los ámbitos de autonomía curricular.
en la transición entre pasar del enfoque de aprendizajes clave o del programa de aprendizajes clave hacia los nuevos fundamentos de la nueva escuela mexicana. En esa transición pues está como que el hecho de quitar del currículum, de quitar de la malla curricular lo que son los ámbitos de la autonomía curricular. Pero para efectos de este trabajo, para efectos de este momento en el que tú estás cursando esta didáctica para las ciencias sociales, pues seguimos todavía incluyendo lo que es el ámbito de autonomía curricular. Otro concepto que viene y que te va a permitir entender cómo está organizada esa estructura del programa de estudios para la educación media superior es el campo disciplinar, que se refiere a las áreas que comprenden contenidos y habilidades básicas y que son comunes para los estudiantes de toda la educación media superior en 5 áreas del conocimiento, que son las matemáticas, las ciencias experimentales, la comunicación, las ciencias sociales y las humanidades. El campo disciplinar se relaciona directamente con las competencias disciplinares, es decir, que aquí me está diciendo que los campos disciplinares pues van a ser todos aquellos que están organizados para todos los niveles de la educación media superior y que van a tener una estrecha relación con lo que es la competencia disciplinar. Así pues, aparece lo que es una competencia. Ya les comentaba hace rato que varios aprendizajes esperados me van a llevar al logro o al desarrollo de una competencia, la cual se define como la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico, pero que su característica ha de ser la movilización de los saberes al resolver un problema. Nos define los estándares compartidos que hacen más flexible y pertinente el currículum de la educación media superior. Y en este nivel de educación media superior vamos a conocer nosotros 3 tipos de competencias. ¿Por qué? Y que esos tipos de competencias van a estar acorde a las modalidades en las que se organiza la educación media superior. Y las competencias que vamos a manejar son las competencias disciplinares, las competencias genéricas y las competencias profesionales. Las competencias profesionales se van a desarrollar principalmente en aquellas modalidades donde la educación media superior es terminal, como es el caso de los CONALEP. En el caso de las competencias genéricas, son aquellas en las que los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores son comunes para todos los egresados de este nivel educativo. Tiene aplicaciones diversas a lo largo de la vida, son transferibles y además son transversales en distintos espacios curriculares, es decir, que ya sea que tenga un alumno que está estudiando CONALEP, CEBETIS, bachillerato, cada uno de ellos o todos ellos, independientemente de la escuela en donde estudie, va a tener el desarrollo de estas competencias genéricas. Ya después, y que son comunes para todos los egresados de este nivel. Después aparecen lo que son las competencias disciplinares, que son específicamente para un tipo de bachillerato e incluso pueden especificarse como aquellas que tú vas a desarrollar en ciertas especialidades que tú estudias en este nivel educativo. Entonces, las competencias para la educación media superior van a ser profesionales, competencias genéricas y competencias específicas. El programa de estudios para la educación media superior está organizado bajo un enfoque basado en competencias. Este enfoque basado en competencias es una propuesta pedagógica que integra la teoría con la práctica y busca conocer el nivel del desempeño de los estudiantes en ciertas disciplinas, además de que permite desarrollar las competencias extendidas o las competencias genéricas y disciplinares, además de que promueve la continuidad en todos los niveles educativos. Todo el programa o toda la reforma educativa que se empezó a implementar
con el modelo educativo 2016 y la propuesta curricular 2017 es un enfoque basado en competencias. Y estas competencias, pues justamente lo que quieren es lograr esa movilización de recursos cognitivos o de recursos intelectuales en sus estudiantes. Es por ello que en este punto se justifica que las competencias en este ámbito educativo, en este ámbito de actualidad, pues promueve que sus estudiantes desarrollen esas habilidades para la toma de decisiones, para el manejo de información, para el manejo de situaciones, para que aprendan a vivir y a trabajar y colaborar con otros, y esas competencias pues están enfocadas o están enmarcadas en lo que conocemos como el enfoque basado por competencias. Otro elemento que tú debes de saber al trabajar o implementar diferentes actividades correspondientes a lo que es la didáctica para las ciencias sociales es qué entendemos por estrategia de intervención didáctica. Esta hace referencia a la actuación que el profesor va a tener desde una postura de mediador. No olvidemos que en este nivel educativo el papel del profesor es principalmente de mediador. Y la mediación la logra a partir de la comunicación y del diálogo. Entonces, esa estrategia de intervención didáctica justamente es eso, que el docente adopte una postura de mediador, teniendo presente una serie de factores que condicionan su actuación y sobre todo que lo aproxima a las finalidades previstas en una planeación. Entonces, la estrategia de intervención es justamente la manera en cómo el profesor va a intervenir en la clase para resolver alguna situación, para actuar como un mediador. Y justo empatado con esa estrategia de intervención didáctica aparece lo que conocemos solamente como estrategia didáctica. Y la estrategia didáctica nosotros la hemos desarrollado y la hemos comentado de manera reiterada, finiquitando y estableciendo que se refiere a ese conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza. Cuando hablamos de técnicas, hablamos de métodos, de actividades, de estrategias de enseñanza, las cuales tienen como finalidad alcanzar objetivos de aprendizaje mediante diversas acciones. Recordemos que estos objetivos de aprendizaje para nuestra estructura curricular, para las características del programa de estudios de la educación media superior, quedan establecidos como lo que son los propósitos o lo que son los aprendizajes esperados. Todos estos elementos o estas estrategias didácticas van a quedar establecidas en lo que es una planificación didáctica, la cual consiste en la anticipación de las variables metodológicas o en la previsión de cómo vamos a articular estas variables con la finalidad de favorecer el trabajo en el aula. Esta planificación didáctica va a estar acorde a las características de los estudiantes, va a estar acorde a la realidad de nuestros alumnos y sobre todo pues se va a desglosar de lo que es el programa para la educación media superior, que no debemos olvidar que es el programa o la propuesta curricular 2017. Una secuencia didáctica va a ser el conjunto articulado de actividades de aprendizaje. De la situación de aprendizaje o de la secuencia didáctica, de la estrategia didáctica, nosotros la vamos a incluir en una secuencia didáctica. Y esa secuencia didáctica va a ser el conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación del docente buscan el logro de determinadas metas educativas. Cuando hablamos de metas educativas, otra vez estamos hablando de los pilares de la educación, estamos hablando de los principios pedagógicos, estamos hablando de los propósitos educativos, estamos hablando de los aprendizajes esperados. En práctica, esto implica mejoras sustanciales en la formación de los estudiantes, ya que la educación se vuelve menos fragmentada y se orienta a cumplir metas. No olvidemos que conforme vamos avanzando, conforme los niños, los jóvenes, los adolescentes van avanzando en los niveles educativos,
pues ellos van desarrollando estructuras cognitivas o conocimientos cada vez más complejos, y que estos conocimientos o estos temas que nosotros favorecemos en el aula, pues van a trabajarse de una manera globalizada, de una manera interdisciplinar. ¿Por qué? Porque van a integrar varias materias o varias nociones de varias materias que van a favorecer cada vez un aprendizaje más complejo, más organizado, y en donde se establecen mayores relaciones entre las ideas. Para favorecer el trabajo en el aula, tenemos también debemos de entender el concepto de técnica didáctica, que se refiere al procedimiento que se presenta para ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Recordemos cuál es la diferencia entre la estrategia y lo que es la técnica. Una estrategia va a tener varios métodos, o puede tener varios métodos, y un método se apoya de una técnica. Entonces, las estrategias van a estar formadas o van a estar integradas por diferentes métodos y técnicas. Una de las características que también debemos de considerar al planificar e instrumentar el trabajo docente en la educación media superior va a ser la característica o el aspecto de la transversalidad. Pero ¿en qué consiste esa transversalidad? En algunas materias hemos analizado este concepto de transversalidad, y son aquellos temas que son prioritarios o que son necesidades de la sociedad y que pueden abordarse en todas las materias. Significa que atraviesan. Y esos temas, por ejemplo, educación sexual, educación para la paz, educación para la no violencia, son temas que necesitamos nosotros abordar en nuestro trabajo docente, y que por lo tanto son transversales, que pueden atravesar el currículum que está establecido, y que a esto que está atravesando se le conoce como currículum oculto. Significa que cuando es transversal, todos los maestros de cualquier materia, desde cualquier asignatura que esté trabajando, puede abordar estos contenidos. Hasta este punto hemos llegado a analizar cuáles son esos conceptos que te van a permitir poder trabajar, poder comprender lo que es el trabajo en la educación media superior, lo que es la planificación y lo que es la instrumentación didáctica. Los conceptos que te acabo de mostrar o que te acabo de explicar no son conceptos que justamente lleven una secuencia o un orden. Simplemente te los presenté de una manera que están organizados alfabéticamente, pero que es necesario que tú vayas comprendiendo para que los puedas implementar en tu quehacer docente en el nivel de educación media superior. Nuestro punto de partida es la planeación e instrumentación didáctica. Hay una parte que nosotros debemos de entender, porque probablemente este concepto de instrumentación didáctica lo estamos abordando como con mayor fuerza, con mayor relevancia a partir de este momento, que sí lo hemos manejado pero con otras palabras. La planificación pues es la previsión, la organización o la anticipación de cómo se mueven esas variables metodológicas, y la instrumentación didáctica justamente es aplicar la planificación. Cuando tú aplicas tu planificación, tus actividades que has diseñado con anterioridad, justamente a eso se le conoce como ejecución, o también se le conoce como lo que es la instrumentación didáctica. Planear significa prever algún hecho o acontecimiento. Por lo tanto, la planeación didáctica describe de manera específica qué actividades de aprendizaje se pueden llevar a cabo tanto dentro como fuera del aula, para alcanzar de una forma consciente y organizada la competencia o el aprendizaje esperado de una asignatura. Aquí algo que debemos de considerar es que todas las actividades de aprendizaje van a tener una intención educativa, y que no forzosamente se van a alcanzar mediante una actividad que realicemos en el aula, sino que también puedes tú utilizar algunas actividades que estén fuera del aula, pero que precisamente lleven una intención educativa y que te conduzcan al logro de una competencia, ya sea una competencia profesional, una competencia disciplinar o una competencia genérica.
y a corto y mediano plazo al logro de un aprendizaje esperado. La planeación permite articular y organizar los recursos del plantel para que se promueva lo que es el logro del perfil de egreso, que son los rasgos deseables que el sistema educativo quiere para cada uno de los niveles educativos. Existe un rasgo de perfil de egreso de preescolar, de primaria, de secundaria, y en este caso el rasgo de perfil de egreso para la educación media superior. Cuando tú estás realizando una planificación docente, debes considerar algunas variables metodológicas que ya las mencioné, pero quiero que las tengas otra vez aquí presentes, que es la secuencia de contenidos, la secuencia de actividades, cuál es el papel que juega el maestro en el desarrollo de una clase, cuál es el papel del estudiante, cuáles son los materiales y cuáles son los auxiliares didácticos que van a permitir desarrollar el trabajo en el aula. También cuáles son aquellos espacios y cuál es el tiempo escolar que se destina a el trabajo que se desarrolla para favorecer el logro de aprendizajes esperados o de competencias. ¿Cómo es la organización de la clase y sobre todo qué sistema de evaluación voy a utilizar para que yo pueda saber cuál fue el impacto que tuvo mi intervención docente, mi instrumentación didáctica dentro del aula? En los esquemas que te estoy mostrando vamos a primero a analizar el qué significa planificar. ¿Qué significa planificar? Y para ello nosotros vamos a tomar en cuenta 5 preguntas o 5 ejes hacia los cuales nosotros vamos a dirigir lo que es el proceso de planificación didáctica. Primero es ¿a quién voy a considerar en ese proceso de planificación? ¿Hacia quién van dirigidas mis intenciones o mis acciones pedagógicas? ¿Con qué recursos cuento para poder hacer esa instrumentación didáctica? ¿Cuándo la voy a hacer? ¿Cómo? ¿Con qué estrategias? ¿Con qué actividades? ¿Con qué metodologías? ¿Y para qué? ¿Para qué quiero hacer este tipo de actividades o de acciones en el impacto con los estudiantes? Entonces, aquí se resumen cuáles serían los ejes de una planificación didáctica. Por otro lado, tenemos pues y concretando que la planificación didáctica es un proceso que me va a permitir organizar de manera coherente, sistemática y adecuada mi acción educativa o mi actividad educativa. Entonces, aquí se resume la esencia de lo que es una planificación didáctica. Y llegamos al punto en el que vamos a decir que una planificación didáctica justamente me va a servir para organizar el proceso formativo con base al contexto, a las características, con base a un contenido de aprendizaje, con base a una transversalidad y sobre todo a la especificación de unos aprendizajes esperados, de unos mediadores didácticos, de una metodología de trabajo, de las estrategias y de la evaluación. Todos estos elementos que les acabo de mencionar y que los tenemos de este lado van a ser los elementos clave a partir de los cuales tú podrás hacer una planificación y podrás hacer una reflexión sobre lo que es el trabajo docente encaminado al logro de aprendizajes y competencias. La planificación didáctica va a orientar los procesos para el desarrollo exitoso del aprendizaje y sobre todo va a tener al menos 2 rasgos generales. La primera es que va a proponer una ruta para conectar el perfil de egreso con el contexto de cada alumno o de cada escuela. Ojo, mi perfil de egreso debe de estar conectado con el contexto, es decir, que el alumno debe de entender por qué es importante aprender algo. ¿Para qué me va a servir eso que yo quiero aprender? A eso le conocemos como aprendizaje situado. El segundo rasgo que es muy importante en la planificación es promover la participación colegiada del personal de la escuela, definiendo ámbitos de responsabilidad y colaboración. El trabajo colegiado, el trabajo colaborativo en pro de la educación y del aprendizaje de los jóvenes será lo más importante que tú consideres
como maestro al planificar tu intervención docente. En este esquema pues vamos a analizar de manera general cómo es que todo lo que está en la escuela influye dentro de ella. El contexto donde se mueven los jóvenes influye dentro de tu práctica docente, pero también lo que tú propicias entre los adolescentes va a verse reflejado en su comportamiento, en la manera de cómo se mueve en el contexto. Así pues, lo más importante en el proceso de instrumentación didáctica, en el proceso de planificación, siempre va a ser nuestro estudiante, nuestro sujeto de aprendizaje. Y él, para que pueda realmente potenciar su estructura cognitiva, pueda potenciar su habilidad de aprender, debe de poner en juego diferentes competencias. No sé si recuerdan cuando trabajamos el concepto de competencias, decíamos que tenía que haber una movilidad de saberes. Esa movilidad de saberes pues consiste en que el alumno despliegue sus competencias, ponga en juego todos sus recursos cognitivos, sus valores, sus actitudes, sus conocimientos, sus estrategias, para que él pueda participar en diferentes situaciones didácticas, situaciones sociales o situaciones comunicativas que le permitan encontrar un sentido práctico a lo que nosotros queremos transferir en el aula. Ese despliegue de competencias también va a desarrollar, no solamente es desplegar mis competencias, sino que cuando yo interactúo con mis compañeros con el nuevo material de aprendizaje, también desarrollo otras competencias que van a formar parte de mi socialización, de mi formación y de mi evaluación informal. Entonces, yo utilizo mis competencias para aprender algo nuevo en el aula, pero también yo como estudiante voy a desarrollar otras competencias. Este desarrollo de competencias dentro del aula pues van a verse reflejadas también en lo que son las competencias o la forma en cómo el estudiante se desenvuelve en el entorno. Para que nosotros podamos desarrollar y vincular el aprendizaje en el nivel de educación media superior, debemos de tomar como punto de partida lo que se conoce como una práctica social. La práctica social justamente se empata con el hecho de que nosotros le mostremos al joven qué tan práctico o qué utilidad va a tener el conocimiento que vaya a adquirir en alguna sesión de trabajo en su vida. De qué manera le va a ayudar, pero ¿qué entendemos por una práctica social? Pues una práctica social van a ser todas aquellas prácticas o todas aquellas ideas que se comparten dentro de una misma sociedad. Van a tener pues como referente lo que necesita la comunidad. Es una práctica social. Son habilidades o son conocimientos, pero que son necesarios, que son indispensables para el contexto en donde se mueve el alumno. Se concretan en situaciones sociales. Esas situaciones sociales pues es, como ya les comentaba, que son aquellas situaciones didácticas en donde la interacción, la comunicación y el aprendizaje va a estar enfocado a lo que son el desarrollo de competencias profesionales, de competencias genéricas o de competencias específicas. Entonces, todo el trabajo en la educación media superior va a estar organizado y va a estar girado en torno a prácticas sociales, a prácticas donde el alumno va a identificar la utilidad de lo que está aprendiendo. También vamos aquí en este esquema, vamos a analizar que una planificación didáctica va a tener una secuencia didáctica. Mi planificación didáctica va a tener una secuencia y esa secuencia pues va a ser el conjunto de actividades que yo voy a plasmar de manera física, de manera digital, en un formato, en algo, en un elemento que me va a guiar mi trabajo docente. Cuando yo planifico, yo llego al aula con la seguridad y con la certeza de que puedo tener dominio de los escenarios, de que puedo tener dominio de mi trabajo en el aula. Si yo no planifico, vengo a improvisar y todo puede ser un albur o puede ser una situación que se sale de mis manos, que yo no puedo controlar. La planificación
considera algunos elementos como son los elementos curriculares, que son las competencias, los ámbitos, lo que son los aprendizajes esperados, lo que son competencias genéricas. Todo ello forma parte de los componentes curriculares, además de que estipula las actividades o las tareas que van a realizar los estudiantes, los materiales, los tiempos y el sistema de evaluación que se va a implicar para poder averiguar si mi alumno aprendió, para que yo pueda reconocer si mi práctica docente es eficiente y también para identificar cuáles son los tipos de ayuda o la retroalimentación que yo puedo dar constantemente al trabajar en el nivel de educación media superior. Y como les decía, que esta planificación didáctica se va a concretar en el momento en el que nosotros podamos trabajar o podamos diseñar un formato de planificación. Les he venido comentando que el trabajo en este nivel educativo pues se enfoca o se trabaja a partir de prácticas sociales. Estas prácticas sociales se van a alcanzar o se van a concretar en lo que son las situaciones pedagógicas, que tienen como referente la normativa institucional. Las situaciones pedagógicas corresponden a las finalidades educativas, es decir, a las competencias o a los aprendizajes esperados que requerimos para nuestros estudiantes. Se enfocan o toman en cuenta lo que son los contextos de aprendizaje y los recursos o las situaciones en las que se van a desenvolver nuestros estudiantes. Todos los aprendizajes esperados, todas las competencias, son metas educativas que nosotros nos planteamos de corto plazo para nuestros estudiantes. Y las competencias se integran por diferentes tipos de conocimiento. Para eso vamos a utilizar como referente el esquema que les estoy mostrando, en donde nos establecen esos tipos de conocimiento que son necesarios que trabajemos en el aula, que son necesarios que planifiquemos y que nosotros podamos instrumentar mediante nuestro trabajo docente para favorecer el aprendizaje en los jóvenes. Así pues, los contenidos pueden ser de 4 tipos. Lo que son los contenidos conceptuales, que hacen referencia a saber qué, que están integrados por hechos, conceptos y principios. Un ejemplo de un contenido conceptual puede ser que el alumno defina qué es fotosíntesis, qué es familia, cuáles son las causas de la independencia de México, cuáles son las consecuencias de la Revolución Mexicana, cuáles son las causas que originan un sismo. Eso corresponde a contenidos conceptuales. Respecto a los contenidos factuales, son aquellos que se refieren al saber qué. Estos contenidos se caracterizan por tener una sola respuesta, que son una respuesta única y que no admite varias respuestas. Entonces, por ejemplo, un contenido factual es algo que ya está establecido y que es cierto o falso. Si tú le preguntas a un alumno cuál es el símbolo del calcio, él sabrá decirte, de acuerdo a la tabla periódica, que solamente hay una respuesta. ¿En qué año se descubrió América? 1492, no hay otra respuesta. Si él me dice 1942, está mal. Entonces los contenidos factuales son justamente esos, los que nosotros no podemos cambiar porque ya están establecidos como saberes culturales. Tenemos también lo que son los contenidos procedimentales, que se refieren al saber hacer, que comprenden las estrategias, los procedimientos, las técnicas, habilidades, destrezas y métodos. Ejemplos de estos procedimientos, por ejemplo, es hacer una maqueta, elaborar una ficha de resumen, participar en una práctica de laboratorio, hacer un circuito, elaborar un diagrama de flujo. Todo ello forma parte de los contenidos procedimentales. Y llegamos a lo que son los contenidos actitudinales, que se refieren al saber ser, que comprende las actitudes, los valores, la ética personal y las normas. Hasta este punto del trabajo de este módulo, considero que tiene los elementos ya para que tú puedas hacer la distinción entre lo que es la planificación didáctica y la instrumentación didáctica. Todos los elementos teóricos que abordamos antes de esta diapositiva corresponden con lo que hace referencia a la planificación didáctica. Pero ahora entraremos a lo que es la instrumentación didáctica.
nos dice que la instrumentación didáctica pues va a ser justamente esa implementación o esa ejecución de lo que yo ya planifiqué. Debe partir de un concepto de aprendizaje como condición para que podamos aprovechar nosotros los conceptos como son competencias, aprendizajes esperados, contenidos, actividades y lo que es el sistema de evaluación. Consiste en organizar los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya estamos hablando aquí del proceso de enseñanza-aprendizaje, de esa aplicación, de esa instrumentación en donde el docente tiene que estar replanteando de manera constante, de manera susceptible, diferentes modificaciones. Para que tú puedas diseñar o puedas ejecutar una instrumentación didáctica, debemos de considerar nuestra dinámica del centro de trabajo, nuestro entorno social y sobre todo un modelo curricular. Es decir, un modelo a partir del cual tú puedas justificar y puedas clasificar tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Los momentos de la instrumentación didáctica es el diagnóstico de necesidades, la planeación, la realización y la evaluación. Y sus elementos son el educador y el educando, los objetivos educativos que para este nivel son aprendizajes esperados o competencias, los contenidos educativos que van a ser de 4 tipos, que son factual, conceptual, actitudinal y procedimental. La metodología que voy a utilizar, los recursos didácticos, los tiempos didácticos y el lugar o el escenario en donde yo voy a llevar a cabo mi trabajo docente. La instrumentación didáctica se concibe como aquella actividad en la que se relaciona una gama de aspectos institucionales y sociales. Al hablar de instrumentación o de implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje, hablamos justamente de la didáctica, de la manera en cómo manejas tú los grupos, de la manera en cómo tú te desenvuelves como docente para favorecer el logro de conocimientos. Y en esta instrumentación didáctica se confluyen lo que son los aspectos teóricos con los aspectos prácticos, porque es cuando tú ya despliegas todas tus competencias para el trabajo en el aula. La instrumentación didáctica, al igual que la definición que podemos tener de proceso de enseñanza-aprendizaje, va a depender de la teoría o del modelo, de la corriente educativa que yo voy a utilizar. En la actualidad, y por las características del programa de estudios para la educación media superior y en específico para las ciencias sociales, pues estamos hablando de un modelo basado en competencias. Entonces, solamente para concluir, te digo que la planificación didáctica es la previsión de las variables docentes, de las variables metodológicas en el quehacer educativo. Es prever, mientras que la instrumentación didáctica es la aplicación de esas acciones que tú previste en el proceso de planificación. Por el momento es todo y te envío un cordial saludo. Soy tu tutor de unidad de aprendizaje, el maestro Edgar Cabrera Álvarez.